La historia que les voy a contar a continuación es el vivo ejemplo de cómo la maldad puede colarse en tu hogar de las maneras menos esperadas, como me pasó a mí hace algunos años. Desde que era un niño, siempre me interesó la ventriloquía, me quedé enamorado de ese arte desde que tenía 7 años, cuando mi padre me llevó a un show con aquellos títeres. Recuerdo haberme emocionado tanto, que esa misma semana mi padre me compró un pequeño títere y practiqué hasta que mi acto fue medianamente decente. Si soy del todo sincero, aquel no era un pasatiempo muy común en donde crecí, razón por la cual no solo llamaba la atención de los adultos, sino que también hacía que muchos niños me molestaran. Aún así, jamás dejé este pasatiempo, ya que realmente lo disfrutaba, y con el paso de los años, lo fui perfeccionando hasta el punto de convertirlo en mi trabajo. Para mis 26 años, tenía una colección de muñecos de ventrílocuo demasiado grandes, chicos, siempre había espacio para uno más, los veía como mis más grandes tesoros, y siempre me encontraba buscando nuevos muñecos para agregar a mi colección. Sin embargo, un día, aquella afición me costó bastante cara. Me encontraba caminando en dirección a mi casa, cuando vi un bazar que me pareció interesante. Muchas de mis posesiones más preciadas las había conseguido en bazares, por lo que no dudé ni un segundo en acercarme para echar un vistazo. Las cosas que había ahí eran bastante comunes, libros y electrodomésticos usados y viejos. Sin embargo, una pequeña mina de oro se hizo presente ante mis ojos, cuando vi en una de las mesas junto a muchos peluches y juguetes, un muñeco de ventrílocuo. Parecía hecho a mano y aunque se veía antiguo, se veía bastante bien conservado. Estaba pintado a mano y vestido con un traje que parecía estar perfectamente planchado. También poseía una graciosa corbata de moño y su pelo parecía ser pelo real. Sus ojos eran casi como los de un humano, con la única diferencia de que brillaban demasiado, eran color verde y bastante expresivos. Si tuviera que describirlos en una palabra, diría que eran hipnóticos. Recuerdo verlo con detenimiento, y entre más lo veía, más me fascinaba. Aquel muñeco parecía ser uno de los primeros muñecos de ventrílocuo que existieron, todo parecía hecho a mano y estaba lleno de detalles. Me encantaba. Pregunté a la mujer que se encargaba del bazar si tenía alguna tarjeta o certificado de autenticidad, cosa que no tenía. Me aseguró que aquel muñeco lo había conseguido en el sótano de su padre, el cual había muerto hace un par de años atrás. La señora realmente parecía no comprender la artesanía que tenía en su posesión, lo trataba más como un pisapapeles y quería deshacerse de él. Pregunté su precio y me sorprendí por el mismo, ya que estaba muy por debajo de lo que podría encontrarlo por internet o en cualquier otro sitio. Ni siquiera regateé. Solo pagué el precio que ella dijo y lo llevé a casa. En cuanto crucé la puerta de mi hogar, recuerdo arrojar todas mis cosas al sofá y ponerme a examinar el muñeco. No podía creer que por aquel precio tan bajo hubiera adquirido aquella posesión. Recuerdo meter mi mano y comenzar a usarlo. Todo parecía casi como un sueño para mí. No sé cuánto tiempo estuve jugando y admirando al muñeco, solo sé que en cuanto quise darme cuenta, ya eran casi las 2 de la mañana. Lo dejé sentado en mi sofá para irme a dormir. Sin embargo, en cuanto me encontraba casi a punto de quedarme dormido, escuché un fuerte estruendo en mi sala, lo que me hizo levantarme de inmediato. Pensando que tal vez un ladrón había entrado o algo así, recuerdo tomar lo más cercano que encontré, que fue mi escoba, y me dirigí a la sala, pero en cuanto encendí la luz, lo único que vi anormal fue mi muñeco tirado en el suelo. Me extrañó mucho, ya que estaba seguro de que lo había dejado correctamente sentado en el sofá. Sin embargo, supuse que tal vez por el cansancio no lo había hecho, por lo que volví a subirlo al sofá, lo recosté y volví a la cama. Al día siguiente, cuando desperté y volví a mi sala, noté que el muñeco se encontraba sentado justo como lo había dejado. Antes de irme a dormir la primera vez, aquello me hizo estremecer. Estaba seguro de lo que había sucedido la noche anterior y de que esa no era la posición en la que yo lo había dejado. Me acerqué a él y lo vi con detenimiento. No voy a mentir,
tenía un poco de miedo. Sin embargo, en aquel momento yo no solía ser un hombre que creyera en eventos paranormales o posesiones, por lo que luego de darle muchas vueltas en mi cabeza, asumí que tal vez lo había dejado de esa forma, y que mi recuerdo de haber vuelto a la sala para recostarlo en el sofá no había sido más que un sueño muy vívido. Pero con aquella explicación, mi mente no se encontraba del todo tranquila. Recuerdo que incluso lo quité del sofá para ponerlo con los otros. Sin embargo, no importaba dónde lo pusiera o qué hiciera con él, este siempre se caía o se encontraba en una posición en la cual yo no recordaba haberlo puesto, pero a pesar de todo, me negaba a creer que aquel muñeco pudiera tener algo paranormal, ya que como dije antes, yo no creía en nada de eso. Recuerdo un día en el que fui contratado para una fiesta infantil y decidí llevar al muñeco, ya que estaba bastante ansioso de que fuera parte del grupo. Sin embargo, apenas lo saqué de su estuche, los niños de la fiesta comenzaron a llorar al verlo. Aquello no era tan extraño, ya que algunos niños solían tener miedo a los muñecos de ventrílocuo. Pero esta vez no parecía solo miedo, sino más bien un pánico indescriptible, el cual los niños no podían controlar. Tuve que guardar el muñeco de nuevo y solo así los niños lograron tranquilizarse. No sabía qué pensar al respecto. Algo en mí me decía que el muñeco tenía algo malo. Sin embargo, otra parte de mí se rehusaba a creer tal cosa, ya que era uno de los muñecos que más había esperado tener y lo último que quería era deshacerme de él. Menos por algo tan tonto como creer que tenía una maldición o algo parecido. Aquel día, al llegar a casa, recuerdo ponerlo en la estantería y verlo por un largo tiempo, intentando responder alguna de las incógnitas que aquel muñeco traía consigo. Sin embargo, recuerdo aquel día irme a dormir con más preguntas que respuestas en mi mente. Esa noche tuve un sueño muy extraño y aterrador. Me vi a mí mismo caminando hacia el cuarto donde solía guardar los muñecos, y al entrar, absolutamente todos mis muñecos, desde el más grande hasta el más chico, habían girado su cabeza directamente hacia mí, me miraban con aquellos ojos sin vida, y en el centro, justo en aquella repisa, se encontraba el muñeco, mirándome. Sus ojos, a diferencia de los demás, parecían humanos. Su mirada parecía casi perforar mi alma, generando un miedo profundo que me calaba hasta los huesos. Caminé directamente hacia él, era como si no tuviera control de mi propio cuerpo, y antes de que pudiera darme cuenta, el muñeco abrió la boca y de ella comenzó a emerger una risa, la cual solo podría describir como diabólica. Incrementó en cuanto aquel muñeco se abalanzó sobre mí. Era tan fuerte que no podía quitármelo de encima. Parecía querer morderme y de hecho lo hizo. Me mordió el cuello. Desperté exaltado, aturdido y desorientado. No tenía idea de qué pensar, pero lo peor de todo es que tenía un fuerte dolor en el cuello. Me levanté de la cama y fui directamente al baño para echarme un poco de agua en la cara, ya que eso siempre me relajaba un poco. Cuando vi mi reflejo en el espejo del baño, quedé horrorizado al ver cómo en mi cuello tenía una marca de lo que parecía ser una mordida muy fea y profunda. Como si alguien o algo hubiera intentado arrancarme un pedazo de piel, ya que incluso sangraba un poco. Estaba tan conmocionado que recuerdo dirigirme directamente hacia la habitación de los muñecos. Tomé aquel títere y con horror, observé cómo en sus dientes de madera tenía restos de sangre. No cabía duda para mí de que se trataba de mi propia sangre. Aquello fue demasiado para mí, mientras aún lo conservaba entre mis manos. Pude sentir como si aquel muñeco comenzara a respirar, y eso me hizo soltarlo de inmediato. Salí corriendo de la habitación, no sin antes volver a escuchar aquella espantosa risa diabólica que había escuchado en mi sueño. Cerré con llave, con la esperanza de que no pudiera salir para hacerme daño. Me encontraba tan confundido y alterado que no pude dormir el resto de aquella noche, vigilando la puerta. Sin embargo, no ocurrió ni siquiera un solo sonido durante esa noche. Al día siguiente, llamé a uno de mis mejores amigos, para pedirle el favor de que me ayudara a deshacerme de aquel muñeco. No le conté toda la historia, ya que temía ser tachado de lunático, por lo que inventé una absurda excusa.
sobre cómo la madera vieja podía contener termitas y afectar al resto de mis muñecos, pero afortunadamente, mi amigo no cuestionó mucho al respecto, fue él quien abrió la puerta y sacó al muñeco, el cual me aseguró que se encontraba en el suelo justo donde yo lo había soltado la noche anterior. Llevamos el muñeco al jardín y le prendimos fuego. Recuerdo no querer mirar hasta que del muñeco solo quedaron cenizas, un gran peso se quitó de mis hombros y finalmente pude respirar aliviado. Sin embargo, aquel no sería el fin. A partir de ese día, cualquier muñeco que tuviera se movía de lugar, me miraba de forma extraña e incluso por las noches, podía escucharlos hablar en la habitación, tuve que tirar toda mi colección, sin importar cuánto la amara y nunca jamás pude tener ningún muñeco de ventrílocuo o nada parecido, debido a que sin importar de dónde provinieran, tarde o temprano estos comenzarían a actuar de forma extraña. Espero algún día lograr librarme de esa maldición que llevé a mi casa, pero si soy sincero, dudo que esto suceda algún día. Relato anónimo.